Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de fundamentos de base de datos. El día de hoy pues vamos a continuar revisando. Lo último que hicimos fue este ejercicio que estamos viendo en pantalla. ¿Sí ven la pantalla, cierto? ¿Sí ven la pantalla? Sí, Sí, profe. señor. Fue un ejercicio tomado de los ejemplos que alguno de sus compañeros hizo en el trabajo anterior. Habíamos dicho que obviamos estas dos clases. En ese ejercicio obviamos esto. No tuvimos en cuenta ni la clase docente ni la clase usuario, sino que solo hicimos la clase, pues la entidad, solo hicimos ni la entidad docente ni la entidad estudiante, solo hicimos una entidad completa que se llamaba usuario. Por eso fue que hicimos la tabla usuario, la tabla préstamo o la relación, como la queramos llamar, porque recuerden que para hacer el proceso de la transformación de un modelo entidad relacional a un modelo relacional, cada entidad se convierte en tabla o llamemos la tabla para no confundirnos con el nombre de relación de acá. Y las relaciones, cuando son de muchos a muchos, también se convierten en tablas. Por eso estas tres que tienen chulito acá, las convertimos en tablas. Y las que les puse esa X acá ese día de clase, no fue necesario convertirlas en tablas porque lo que hicimos fue algo que se llama propagación de la llave o de la clave, que consiste en que, supongamos esta, préstamo bibliotecario. Aquí tengo, en esta tabla está la información de todos los préstamos. En esta la de todos los bibliotecarios. Esta relación lo que nos indica es qué bibliotecario hizo cada préstamo. En lugar de hacer una nueva tabla, lo que hicimos es lo que se conoce como propagación de clave, que es la llave principal del bibliotecario, agregar un campo que sea llave foránea aquí en la tabla préstamo. Lo mismo hicimos con esta relación entre libro y categoría. Como la relación es de uno a muchos y no de muchos a muchos, entonces para el lado donde está el 1, o sea que cada libro tiene máximo una categoría, entonces se propaga la clave en este sentido. Es decir, dentro de la tabla libro se pone un campo que haga referencia al código de la categoría, al identificador de la categoría. Eso fue lo que habíamos hecho en la clase anterior. Ahora miremos cómo. Yo les había incluso, para quienes no hayan asistido a clase, les mandé el diagrama, el modelo entidad-relación que alcanzamos a hacer para ese ejercicio. Ahí está cargando. Esperemos un momentico que cargue, porque pues, recuerden que eso está hecho ahí online, entonces está guardado en la nube. Ahí está cargando el ejercicio que habíamos hecho ese día. Y nos damos cuenta que tiene ese ejercicio. Esperemos que cargue, porque todavía no ha cargado. Ya. Tiene una tabla usuarios. ¿Por qué esa tabla usuarios? Porque era entidad en el modelo entidad-relación. Una tabla préstamo, que también era entidad. Bibliotecario también era entidad. Libro también era entidad. Autor y categoría. Esas que les puse un chulito eran entidades. Ahora, estas que voy a resaltar en amarillo. Esta, detalle y escribe eran relaciones. Pero eran relaciones de muchos a muchos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esas relaciones? Fíjense que mínimo los atributos que va a tener esa relación son las dos llaves de las entidades que unía esa relación. Esa nueva tabla va a tener, y las dos forman parte de una llave primaria. A eso lo llamábamos llave primaria compuesta. Yo les explicaba en la clase anterior, que no hayan asistido pueden ver ese video de qué consiste una llave primaria compuesta. O sea, no un solo atributo identifica la llave primaria, sino que va a ser un conjunto de atributos. En este caso, esa pareja de atributos. No se puede repetir como tal la pareja. Lo mismo ocurre aquí en la relación escribe. Y lo mismo ocurre en la relación solicita. Las tres relaciones que eran muchos a muchos en el modelo entidad-relación que les mostré hace un momento, se convirtieron en tablas. Ahora, ¿qué ocurrió, por ejemplo, aquí entre préstamo y bibliotecario? Fíjense que ahí ya no se generó una nueva tabla para esa relación, sino que se propagó la clave o la llave, como lo queramos llamar. ¿Eso en qué consiste? Fíjense que se creó un atributo en la tabla préstamo. ¿Por qué? Porque es que el préstamo es el que
tiene que tener registrado qué bibliotecario hace ese préstamo. Alguien me preguntaba que si no sería por acá. Entonces yo le respondía que no, porque un bibliotecario puede hacer muchísimos préstamos. Entonces aquí tendríamos una lista indeterminada de atributos. En cambio acá el préstamo es hecho por un único bibliotecario. Por eso la relación era de uno a muchos. Entonces simplemente se pone y se pone como llave foránea. Recordemos que acá nos faltó escribir, pero este atributo es primary key, llave primaria. Y ese día me faltó escribirlo en el momento de hacer el modelo relacional. Recuerden que el modelo relacional yo les decía que es la forma de enseñar las bases de datos oficialmente. Es la que se utiliza en la industria. Cuando alguien quiere mostrar qué compone una base de datos, generalmente lo que muestra es el modelo relacional. Entonces, fíjese, acá hay llave primaria y acá, y por eso esta relación es llave foránea. También habíamos explicado con detalle qué significa ser llave foránea. Por si de pronto todavía alguien tiene dudas, es importante que vuelvan y vean el video. Y si siguen teniendo dudas, pues que me las manifiesten. No sé qué pregunta tendrían. ¿Dónde más se hizo propagación de clave? A esto que dice en rojo, les recuerdo, se llama propagación de clave. ¿Por qué? Porque había una entidad que unía estas dos, una relación, perdón, que unía estas dos entidades cuando eran entidades, pero esa relación era de uno a muchos. Entonces, en lugar de hacer una tabla para eso, lo que se hace es la propagación de clave. Eso se hizo en dos partes. Quién me dice cuál fue la otra parte, por favor? ¿Dónde más se hizo propagación de clave en este modelo relacional? Recuerden que eran 5 entidades, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 6, perdón. 6 entidades. Y habían 5 relaciones, de las cuales 1, 2 y 3 se volvieron tablas. En dos de esas relaciones se hizo propagación de clave. Una fue la relación que había entre bibliotecario y préstamo, y la otra fue la relación que hay entre categoría y libro. El libro tiene una categoría. Como la relación era de uno a muchos también, en lugar de hacer otra tabla, se hizo una propagación de clave. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me oyen, muchachos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a revisar lo que nos dice el autor del libro acerca del libro por el que nos estamos guiando, acerca de cómo se hace ese proceso de transformación. Ya lo sabemos, pero revisemos lo que allí dice. Fíjese, lo primero que nos dice, repito, eso ya lo sabemos, incluso ya lo hemos hecho, pero dice, toda entidad se transforma en tabla. Listo, ya lo hicimos. Todo atributo se transforma en columna dentro de la tabla. También ya lo sabemos y ya lo hicimos. El identificador único de una entidad se convierte en la clave primaria de la nueva tabla. También ya lo hicimos. Miren este, ustedes me dirán si ya lo hicimos o no. Toda relación de muchos a muchos se transforma en una tabla que tendrá como clave primaria la concatenación de los atributos claves de las entidades que asocia. ¿Eso ya lo hicimos o no lo hicimos? ¿Quién me dice? Ya lo hicimos, profe. Sí, ya lo hicimos. ¿Dónde, por ejemplo? Entonces mostremos a ustedes que hay dos personas esperando. Por ejemplo, ¿dónde lo hicimos? Lo hicimos acá. En estas que voy a encerrar, en estas tablas que creamos. En esta tabla solicita, en esta tabla escribe y en esta tabla detalle. Esas son tablas que se crearon como producto de una relación de muchos a muchos. Y fíjese que hicimos justo lo que él decía ya el autor. El autor decía, y las llaves primarias se vuelven una llave compuesta por las llaves primarias de las entidades que él relaciona. El uno. O sea que hasta ahí lo que ha dicho el autor, ya lo hemos hecho. Continuemos. Vamos a ver qué más nos dice. Y da unos ejemplos. Fíjese que este ya
Si nos pusieran a hacerlo, sabríamos hacerlo. Hagámoslo aquí incluso rápidamente. Bueno, ustedes se están dando cuenta de una cosa. El autor está poniendo en forma escrita lo que yo estoy escribiendo de manera gráfica. Para mí, ¿qué sería cliente? Para mí no, en general para la anotación de la gente que trabaja con base de datos. Cliente es una tabla, artículos es otra tabla, y compra, como es de muchos a muchos, es otra tabla. Pero creo que, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero fíjense que, ¿qué tiene la tabla clientes y qué tiene la tabla artículos? ¿Quién me dice? ¿Qué tendrá la tabla clientes? ¿Qué tendrá la tabla compra? ¿Y qué tendrá la tabla artículos? Disculpe que les escriba ahí mismo sobre el libro, pero queda más cómodo que estar cambiando de pantalla. Tengo la tabla cliente, tengo la tabla compra, tengo la tabla de artículos. La pregunta es, ¿qué lleva el cliente? Obviamente tiene que tener este campo, este atributo, código de cliente. Y tiene que ser llave primaria, la estamos señalizando con PK. Y tendrá todos estos otros, nombre, dirección, y teléfono. Es lo que muestra ahí que tiene. ¿Qué tendrá la tabla de artículos? Tiene código de artículo como llave primaria. Ay, perdón, se me fue el teléfono para donde no era. ¿Qué tendrá la tabla de artículos? Como llave primaria nos muestra aquí que el código de artículo. Fíjense que la llave primaria es el autor y eso lo digo para que cuando vuelvan a leer el libro ustedes tengan claro. En el modelo entidad-relación, cuando él dice que algo es llave primaria y así lo veníamos haciendo nosotros, él lo subraya. Entonces, código del artículo, llave primaria. Aquí nosotros lo señalamos con primaria que hay PK. Luego tiene precio del artículo. También tiene denominación, o sea, nombre. Tiene stock, que debe ser unidades en inventarios, me imagino. Ahora, ¿qué tiene la relación compra? Debe Fijémonos en tener una el cosa tipo de importante. Compra tiene aquí dos atributos. Porque acuérdense que las relaciones también pueden tener atributos, que es la fecha en que se vendió y las unidades que se vendieron. Pero adicional de esos dos atributos, tenemos que poner la llave primaria. Y el autor hace un ratito nos explicaba cómo se pone la llave primaria. Se pone la llave primaria de aquí, que puede ser el mismo nombre o otro, no importa. Y se pone la llave primaria de aquí. Los nombres no importan si no son los mismos. Lo que importa es, y por cierto lo omití, que tengo que decir, aquí tengo que decir que forma parte de la llave primaria. ¿Cómo lo digo? Lo digo con la palabra, perdón, quiero que me aparezca justo enfrente. Bueno, lo digo con el PK. Forma parte de la llave primaria, pero además, eso lo puedo decir aquí entre paréntesis, como lo hemos venido diciendo, pero además debo decir que es llave foránea de otra parte, que dice que el código debe estar registrado en otro lado. Entonces también tengo que decir foreign key. ¿De quién es llave foránea? Pues ustedes lo deben ya tener claro. Este código cliente tiene que ser llave foránea de esta llave principal. Recuerden que qué significa ser llave foránea. Que cuando yo registre aquí un código de cliente, ese código de cliente ya tiene que haber un cliente aquí en esta tabla registrado que tenga ese código como llave primaria. Lo mismo ocurre con código del artículo. El código del artículo forma parte de la llave primaria. La llave primaria, recuerden que está compuesta por esos dos valores. Pero además, ese atributo es llave foránea. ¿De quién? En este caso es llave foránea de este código de artículo que es llave primaria acá. ¿Se entiende eso?
Hasta ahí hicimos lo que nos dice el autor, que las llaves de la relación de muchos a muchos se conforman de unir las dos llaves, de unir las dos llaves, esto, en los dos, de las dos relaciones, de las mínimo dos relaciones, porque podrían haber más, ahorita más abajo, el libro trae un ejemplo, que, que de las dos o más entidades que conforman esa relación. Pero sin embargo, estos dos atributos que tengo encerrados aquí en este cuadro verde no los he incluido. Entonces, ¿qué debería incluir además de eso? Tendría que incluir el atributo que se llama fecha venta. ¿En cuál tabla? En esta. Y el otro se llama unidades vendidas. Ya que hay tres tablas. La tabla cliente con estos cuatro atributos: código cliente, nombre, dirección y teléfono, que es lo que dice aquí, donde el código cliente es llave primaria. La tabla artículos, como es una entidad, inmediatamente se traduce a una tabla con estos 1, 2, 3 y 4 atributos y código artículo como llave primaria. Y compra, como la relación fue de muchos a muchos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que cuando no es de muchos a muchos se hace es propagación de clave. Se crea una nueva tabla que contiene las llaves. La llave primaria será la unión de las llaves de las entidades que se asocian con esa relación. Y si tiene atributos, como en este caso, pues se ponen también como atributos de la tabla. ¿Está claro eso? Fíjese que, Profe, pues señor, cuénteme. a mí, por ejemplo, no entendí muy bien lo de, o sea, en la relación que hay de compra entre el cliente y el artículo, siempre tengo que colocar en la tabla de compra, o bueno, en la relación, eh, el, mm, los ítems que son únicos, por ejemplo, en este caso, código del cliente y código del artículo. La llave primaria. Las llaves primarias, sí. Sí, Eso es dice exacto. la teoría de cuando hay que traducir. Si la relación es de muchos a muchos, se tiene que generar una tabla, como en este caso. Fíjense que en este caso hicimos esta Ah, tabla. solo si es a muchos, de muchos a muchos. De muchos a muchos. Si es de uno a muchos, se hace propagación de clave, que fue lo que explicábamos en las clases anteriores. Pero cuando es de muchos a muchos, se crea una tabla. Sí, profe, qué pena es que hasta no he podido ver los videos anteriores. Ah, trate de Entonces, darles estoy una como un miradita y si poquito sigue con dudas me perdido. avisa y en la otra clase la soporta. Pero en esta entendió, hijo, la de Ah, muchos a bueno, muchos. La de muchos a muchos, ¿está clara? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuénteme. Es que, digamos, en la tabla compra, ¿Sí? puso llave primaria y llave foránea, ¿sí? Sí. Y es que no entendí muy bien porque, digamos, en el ejemplo anterior, el de los libros, no lo, digamos, en esa relación de muchos a muchos, pues solo puso, digamos, llave principal Fue que me y no equivoqué. foránea. Fue que me Entonces, equivoqué. ¿señor? Fue que me equivoqué en el ejemplo anterior. Ahorita corregimos. Tiene que ir como llave foránea. O sea, en el ejemplo anterior me faltó ponerle este foreign key donde quiera que hayan relaciones con llaves primarias compuestas. Gracias por la aclaración, Carlos. ¿Sí me entendió, hijo? Sí, señor. Ya ahorita corregimos dónde debemos decir que va llaves foráneas en el ejemplo anterior, porque tiene toda la razón. Quien me había preguntado era, no sé si fue Henry, quien me preguntó la vez pasada, si le quedó claro cómo de la relación de muchos a muchos entre clientes y artículos se genera una nueva tabla y se pone como llaves primarias las dos llaves primarias que conforman las entidades que se asocian con esa relación, y fuera de eso se ponen los atributos que esa relación llegase a tener. Si no tienen más, pues simplemente se ponen las dos llaves primarias o las tres, dependiendo de cuántas entidades conformen esa relación. Ahora, para que ustedes cuando estén leyendo no se vayan a enredar, fíjense que el autor de este libro, como hacer gráficos es más difícil, él a veces lo pone más abajo, pero también lo escribe así, vea. Dice, la tabla cliente se conforma por los campos código de cliente, nombre, dirección y teléfono. Y dice código de cliente de llave primaria, que dice acá. Luego dice, la tabla artículo se conforma por código de artículo, precio, denominación y stock. Y la llave primaria es código de artículo.
Y fíjese lo que va a decir con esta relación compra. Está más abajo y pues obviamente me toca borrar la pantalla para poderme ir para más abajo. Entonces necesito que guarden esta relación que tengo aquí en azul, la guarden en su memoria un momento. ¿Qué tiene compra? Tiene un código de cliente, un código de artículo que son llaves foráneas de las otras tablas y son al mismo tiempo llaves primarias. Y tiene dos atributos que son estos: fecha de venta y unidades vendidas. Miremos qué dice el señor. Mire lo que dice que tiene código de cliente. Código de cliente, llave foránea. ¿De quién? De esta. Aquí abajito él tiene en forma gráfica el dibujito. Código de artículo, también es llave foránea. ¿De quién? De esta. Y fíjese que todo esto lo tiene subrayado diciendo que la llave primaria es compuesta por las dos cosas. Y además tiene el atributo unidades vendidas y el atributo fecha venta. ¿Se entiende eso? ¿Estamos Sí, claros en cómo se hizo con ese? Obviamente Y él está mostrando ahí un manejador de base de datos que es mucho más sencillo, que se llama Access. Estos dibujitos que él está mostrando son hechos en Access. Es el manejador más sencillo que puede existir de base de datos. Bueno, miremos otro ejemplo. Bueno, aquí nos está dando algo que eso solo a nivel informativo, lo veremos en el siguiente corte, que es cómo se pueden crear las tablas ya cuando vayamos a crearlas dentro del manejador de base de datos. Pero por el momento no vamos profe, una pregunta. Diga. Cuando uno pasa un modelo de entidad relación a unas tablas, ¿ahí existen una serie de códigos o fórmulas o algo así? ¿O solo Ese que se van tiene ahí en pasando pantalla ahí. como hasta ahorita estoy bien? Ese que tiene ahí en pantalla es como se escribe. Fíjese que es casi intuitivo, pero luego lo repasaremos. Dice, créese una tabla que se llame cliente, que tenga un atributo que se llame código de cliente, que sea de máximo 6 números y que sea llave primaria. Un atributo que se llame nombre, que sea de caracteres, de 15 caracteres máximo. Un atributo que se llame dirección, que sea de 15 caracteres, y un atributo que se llame teléfono, que sea de 10 números. Luego le dice, créese una tabla que se llame artículos. El primer atributo que se llame código de artículo, que sea un número y actúe como llave primaria. El segundo que se llame precio, que sea un número. El tercero que se llame stock, que sea un número. El cuarto que se llame denominación, que sea un texto de 15 caracteres. Después también dice cómo crear la tabla compra. Dice que ahí ya es más larga la sintaxis, por lo que viene hay que decir de quiénes son llaves primarias y llaves foráneas. Miren lo que dice de la tabla compra, cómo se crea. Repito, esto lo vamos a ver más adelante, pero creo que fue Félix quien preguntó, entonces aprovecho para... Ahí está diciendo, vea, un código de cliente que es un número, un código de artículo que es un número, unidades vendidas es un número, fecha de venta es una fecha. Pero hay ciertas restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Que esta llave, que hay una llave primaria que está en este atributo, conformada por estos dos campos. Fíjese que dice, la llave primaria la conforman dos campos, código de cliente y código de artículo. Y también código de cliente es una llave, este campo código de cliente también es una llave foránea, que hace referencia a la llave primaria código de cliente de la tabla clientes. ¿Se acuerdan estas rayitas que se hacen acá? Fíjense que esa rayita también se tiene en cuenta, porque está diciendo, esta rayita que está diciendo que este atributo, o sea, llave foránea de aquel, se tiene que escribir ya cuando uno lo esté escribiendo en el gestor de base de datos. Y creo que ya se dieron cuenta cómo es la cosa. Aquí pasa lo mismo con la otra, dice, la llave foránea, código de artículo que haga referencia a la llave principal, código de artículos de la tabla artículos. ¿Ya? Eso es todo. ¿De acuerdo? Félix fue quien me había preguntado, ¿cierto? No, no, Repito. señor, fui yo, Jefferson. Jefferson. Esto lo Gracias. vamos a profundizar más en el corte 3. Por el momento estamos centrándonos en esto, en cómo hacer el modelo relacional, cómo decir qué tablas son, pero cómo decirlo gráficamente. En el corte 3 empezaremos a mirar cómo decirle ya al gestor de base de datos para meterlo dentro del computador y cómo preguntarle luego con los datos que tenga dentro, cómo consultarlos. Para eso hay un lenguaje que se llama SQL, que esa es la parte final del curso.
tenemos cómo preguntarle. Por ejemplo, en esta base de datos yo podría preguntarle, muéstreme todos los clientes que compraron en el último mes. Podría preguntarle, muéstreme todas aquellas compras en las que las unidades vendidas fueran mayor de 100. Podría decirle, por ejemplo, muéstreme aquellos artículos que tengan un stock de menos de 10 unidades. Sí, todo lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos utilizando este lenguaje SQL, que una vez ya tengamos, por favor cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos, eso, gracias. Para que una vez ya tengamos eso metido en la base de datos y tengamos datos adentro, recuerde que la tabla de clientes, ¿cómo quedará dentro del computador ya cuando esté? Será algo así, una tabla que va a tener, supongamos clientes, tiene 1, 2, 3, 4 campos. Bueno, ahí me quedé corto con dimensionar bien los 4, pero digamos que ahí están. ¿Cómo se llaman los campos? El primero se llama código de cliente o atributo, como lo queramos llamar, o columna. El siguiente, ¿cómo se llama? Nombre. Ay, perdón, me equivoqué. Se me fue. Código del cliente. El siguiente, ¿cómo se llama? Nombre. Entonces será otro. El siguiente, ¿cómo se llama? Dirección. Será otro. El siguiente, ¿cómo se llama? Teléfono. Será otro. ¿Qué quiere eso decir? Que este código que estamos viendo acá, lo que crea por dentro del sistema gestor de base de datos es una tabla así. Recordemos cómo se llama el sistema gestor de base de datos que vamos a usar. Postgres. Ya miraremos cómo lo instalamos y cómo lo usamos. Cuando yo escriba esta sintaxis, que también es sintaxis SQL, pero para crear las tablas, SQL sirve para dos cosas, para crear los esquemas, o sea, para decirle qué lleva la base, cuál es la estructura del esquema de la base de datos, y luego sirve para manipular los datos, es decir, para consultarle. Son dos divisiones de SQL. La una parte se llama lenguaje de definición, que será todo esto, estamos definiendo qué tablas hay, cada atributo de qué tipo es, etcétera. Y luego vendrá una forma de preguntarle, que ya más adelante miraremos cuál es esa forma de preguntarle. Fíjese que aquí, ¿qué me está creando entonces? Las tres tablas. La cliente, me creará la de artículos y me está creando la de compra. Y fíjese que a través, por ejemplo, de esto, está diciendo que código cliente, o sea, este atributo es la llave primaria de esta tabla. Y aquí, por ejemplo, me está diciendo que código cliente en artículo, o sea, en la tabla artículo, en este código cliente es llave foránea de este señor. Este código cliente de acá hace referencia a este mismo código cliente. Eso lo dice, por ejemplo, ¿dónde? Lo dice aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo hasta el momento? Haciendo un diseño mediante un modelo que llama modelo relacional, que es el modelo que utilizan los ingenieros y toda la gente de programación, la gente de base de datos, cuando van a incluir a crear las bases de datos. O sea, cuando usted va a crear una base de datos, lo que le entregan para que la creen, supongamos si ustedes son ingenieros industriales, un día en su empresa le puede a alguien que usted contrató mostrar esto, un modelo relacional y le va a decir, ¿está de acuerdo con este diseño de la base de datos? Pues usted debe conocer cómo se hace el diseño para saber ahí qué está diciendo. Ahí está diciendo qué tablas van, quién es llave de quién, más no tiene los datos por dentro. La tabla no está llena. Luego se empezará a llenar con la información de cada usuario, de cada préstamo. Lo que me decía Carlos, y en eso tiene toda la razón, fue que yo al hacer esto me faltó. Porque aquí por lo menos dije que era llave primaria, pero se me olvidó decir que además de ser llave primaria, es llave foránea. ¿De quién es llave foránea? Aquí lo muestra. Este es llave foránea del número de préstamo. ¿Y este otro de quién será llave foránea? ¿Quién me dice?
de la cédula del usuario. ¿En cuál otro me pasó lo mismo? Acá. Este es llave foránea. ¿De quién? Del número de préstamo. Y acá este de quién es llave foránea. Del ISBN del libro. Y lo mismo acá. ¿Por qué estoy poniendo en esas? Alguien dirá, ¿y por qué en esas y no en todas? ¿Quién me da la explicación de por qué en esas y no en todas? O sea, ¿por qué solo en esas estoy diciendo que las llaves primarias también forman? ¿Quién es la llave primaria, por lo menos en detalle? En detalle, la llave primaria es la unión de estos dos campos. La unión de los dos. Sin embargo, por separado, este llave foránea de acá y este llave foránea de acá. Aquí lo mismo. ¿Quién es la llave primaria? La unión de los dos campos. Sin embargo, ISBN, llave foránea de acá, perdón, ISBN, sí, de acá del libro, y cédula es la cédula, de aquí el atributo cédula de la tabla autor. ¿Por qué lo hago en esas tres y no en todas? ¿Ustedes qué opinan? Profe, porque esas están registradas como llave primaria Ajá, en, pero en la más que eso es porque solicita ya una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Fíjate que esto no, estas eran entidades como tal, simplemente se transforman a tablas. Pero esta como era relación, entonces tengo que decir que este campo hace referencia a este mismo y que este campo hace referencia a este mismo, ¿cierto? Si era eso lo que quería decir. Sí, profe. ¿Qué pregunta adicional le surge con eso que hemos venido mirando hasta acá? Profe, una pregunta, para hacer la jerarquía, ¿se hace normal? O sea, No, ahorita vamos a mirar eso en las siguientes sesiones de la clase. Con jerarquía hay que hacer una cosa adicional. Hay tres formas de hacerlo, pero la más genérica, la más idónea es una, ya les mostraré cuál es. Porque hasta el momento, si usted se da cuenta, lo que hice cuando apareció una jerarquía acá en este ejercicio, que aquí había una jerarquía, lo que hice fue hacer de cuenta que no existía y solo hacer la tabla de usuarios, porque no podía explicarle todo de entrada, ¿sí me entienden? Pero hoy vamos a ver qué pasa cuando hay jerarquías. O sea, que supongamos que usted dice, todos son trabajadores, pero los trabajadores son administrativos y operarios. Y se acuerdan que decíamos que había una jerarquía. Entonces ahorita miraremos cómo se puede hacer con las jerarquías. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta le surge por ahí? Aprovechando que nos quedan 3 minuticos antes de que se corte esta sesión de la clase. Bueno, yo ya les había pedido eso, pero pues ahorita mientras los 5 minutos que demoramos procesando, cojan este ejercicio primero, que ahí ya tenemos el modelo entidad-relación, y si ya lo hicieron, pues lo revisan simplemente. Si no lo han hecho, traten de escribir el modelo relacional. De escribir, no, de dibujarlo, porque realmente hay que dibujarlo. Fíjense que ya de entrada sabemos que socio, director, actor, género, cinta de película son tablas. Lo que tienen que empezar a mirar son con cada una de estas relaciones, que hay bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mirar de esas cuáles son tablas y cuáles no son tablas. ¿De acuerdo? Entonces voy a procesar el video para poderlo subir al canal. Y después de eso les llamo a ver cómo les ha ido con el ejercicio ese. Bueno, ya regreso.